Hay algo que no suelta. Algo que todavía pesa. Que todavía duele un poco. Que todavía está ahí. Aunque ya no debería. ¿Sabes lo que es? No hace falta nombrarlo. Llevas tiempo cargándolo. A veces sin darte cuenta. A veces porque sí. Porque piensas que si lo sueltas, algo se rompe. Algo se pierde. Algo queda inconcluso. Pero tal vez ya esté roto. Tal vez ya esté perdido. Tal vez ya terminó hace tiempo. Y lo único que queda es el peso. El esfuerzo de seguir sosteniéndolo. No es algo grande siempre. A veces es pequeño. Una conversación que nunca cerró bien. Una expectativa que quedó flotando. Una versión de ti mismo que ya no encaja pero que sigues visitando. Y cada vez que vuelves ahí, te cansas un poco más. Porque regresar a lo mismo no lo cambia. Solo confirma que sigue igual. Y tú también. Atrapado en el mismo lugar. Repitiendo los mismos pensamientos. Sosteniendo las mismas cosas que ya no tienen dónde ir. Hoy no vas a resolverlo. No vas a cerrarlo. No vas a encontrar la respuesta que llevas buscando. Pero tal vez puedas sentir algo distinto. Tal vez puedas reconocer que cargar no es lo mismo que cuidar. Que insistir no es lo mismo que amar. Que sostener algo con fuerza no lo hace más tuyo. Respira. No como ejercicio. Solo porque sí. Observa cómo entra el aire. Cómo sale. No lo controles. Solo míralo. Nota que tu cuerpo sigue aquí. Que respira solo. Que no necesita que lo fuerces. Que sigue latiendo sin que le digas cómo. Que sigue funcionando aunque tú estés ocupado pensando en otra cosa. Así funciona todo lo que realmente importa. Se sostiene solo. O no se sostiene. Y si no se sostiene, tal vez nunca fue tuyo. Tal vez solo fue algo que pasó por tu vida. Que estuvo un tiempo. Que te enseñó algo. Y ahora ya cumplió. Respira otra vez. Siente como el aire no se queda adentro. Entra y sale. No se aferra. No intenta quedarse más tiempo del necesario. Simplemente pasa. Y tú sigues respirando. Has intentado cuidarlo. Protegerlo. Mantenerlo vivo. Has puesto atención donde ya no había reciprocidad. Has dado esfuerzo donde ya no había retorno. Has intentado que algo funcione aunque todas las señales te decían que ya no funcionaba. Y no está mal que lo hayas hecho. Eso habla de tu compromiso. De tu lealtad. De tu capacidad para sostener. Pero también está bien reconocer que ya cansa. Que hay cosas que simplemente no dependen de cuánto insistas. Que hay relaciones que se agotan. Proyectos que se cierran. Versiones de ti mismo que ya no sirven. Sueños que cambiaron de forma. Personas que tomaron otro camino. Lugares que ya no son lo que eran. Y seguir cargándolas no las revive. Solo te desgasta. No es frialdad. No es indiferencia. No es abandono. Es saber cuando algo dejó de ser tuyo. Es saber cuando tu función ahí ya terminó. Porque no todo lo que empieza contigo tiene que terminar contigo. No todo lo que construyes tiene que quedarse para siempre. Hay cosas que se construyen para un momento. Y cuando ese momento pasa, también pasa la necesidad de sostenerlas. Pero tú sigues sosteniéndolas. Por costumbre. Por miedo. Por no saber qué hacer con las manos vacías. Porque soltar da vértigo. Parece que si ya no cargas eso, ya no tienes propósito. Ya no tienes identidad. Ya no tienes nada que defender. Pero eso no es verdad. Lo que suelta no te define. Lo que cargas tampoco. Lo que te define es tu capacidad de reconocer cuando algo ya no te pertenece. Y dejarlo ir sin odio. Sin resentimiento.
sin necesidad de destruirlo para poder soltarlo. Simplemente dejarlo estar. Reconocer que estuvo, que importó, y que ahora ya no está. Y está bien. Imagina por un momento que no tienes que sostener nada, que no tienes que defender nada, que no tienes que demostrar nada, que puedes simplemente estar aquí, sin cargar más de lo necesario. ¿Qué cambia? Siente el cuerpo, el peso real de tus hombros, la tensión en el pecho, esa rigidez en la mandíbula que ni siquiera sabías que tenías, esa presión en la espalda, ese nudo en el estómago, esa sensación de estar apretado desde adentro. Todo eso es resistencia. Resistencia a lo que ya pasó. Resistencia a lo que ya no está. Resistencia a soltar. Porque soltar da miedo. Parece que si dejas ir, quedas vacío. Que si ya no cargas eso, ya no eres tú. Que tu valor estaba en tu capacidad de sostener, de aguantar, de no rendirte. Pero no es así. Lo que suelta no se pierde. Se libera. Y tú también. Respira otra vez. Más despacio. Imagina que con cada exhalación, algo se afloja. No desaparece. Solo deja de apretar tanto. Tal vez sea una conversación que nunca se cerró. Tal vez una expectativa que nunca se cumplió. Tal vez una versión de ti que ya no encaja. Tal vez sea una promesa que hiciste cuando eras otra persona. Tal vez sea una responsabilidad que nunca fue tuya. Tal vez sea una culpa que cargaste sin preguntar si era justa. No importa qué es. Solo que ya no tiene que estar tan cerca. Puedes reconocerlo. Puedes agradecerle si quieres. Puedes simplemente dejarlo estar. Pero ya no tienes que cargarlo. Hay una diferencia entre recordar algo y vivir atrapado en eso. Hay una diferencia entre honrar lo que fue y negarte a moverte. Hay una diferencia entre ser fiel a tu historia y ser prisionero de ella. Y a veces, lo más honesto que puedes hacer con algo es dejarlo ir. No porque no importara, sino porque ya cumplió. Porque ya te enseñó lo que tenía que enseñarte. Ya te mostró lo que tenías que ver. Y ahora toca otra cosa. Toca espacio. Toca silencio. Toca lo que viene después. Pero lo que viene después no puede llegar si sigues ocupando todo el espacio con lo que ya fue. Respira otra vez. Nota cómo el aire encuentra su lugar. Cómo llena los espacios que están disponibles. No fuerza. No empuja. Simplemente entra donde hay espacio. Así es como funciona la vida. Lo nuevo llega donde hay lugar. Donde hay apertura. Donde hay disponibilidad. Y si estás lleno de lo viejo, no hay lugar para lo nuevo. No porque lo nuevo sea mejor, sino porque lo viejo ya cumplió. Y seguir aferrado a eso no lo honra. Solo lo convierte en peso. Cuando sueltas, no te vacías. Te haces más liviano. Y en esa liviandad, aparece algo que no podía aparecer antes. Aparece calma. Aparece claridad. Aparece un poco de aire. Y con ese aire, vuelve la posibilidad de elegir. Porque mientras estés ocupado sosteniendo lo que ya no está, no tienes manos libres para lo que sí está. No tienes atención disponible. No tienes energía disponible. No tienes presencia disponible. Estás ahí, pero no estás. Porque una parte de ti sigue en otro lugar. En otro tiempo. En otra versión de las cosas. Y esa parte no puede volver. Ya pasó. Pero tú sigues visitándola. Sigues intentando cambiarla. Sigues intentando que sea distinta. Y no va a ser distinta. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Lo que se dijo, se dijo. Y ninguna cantidad de revisión mental va a cambiarlo. Solo va a cansarte más. Respira otra vez.
Siente cómo el aire entra sin esfuerzo, cómo sale sin resistencia. Así es como funciona la vida cuando dejas de forzarla. Se mueve sola, se reorganiza sola, se acomoda sola. Y tú solo tienes que dejarla. No con indiferencia, con confianza. Confianza en que lo que tiene que quedarse, se queda. Y lo que tiene que irse, se va. Y no es tu trabajo retener nada. Tu trabajo es estar presente. Estar disponible. Estar vivo. Y para estar vivo, tienes que soltar lo que ya murió. No con violencia. No con prisa. No con desprecio. Solo con honestidad. Reconocer que algo terminó. Que algo se agotó. Que algo ya no tiene más que dar. Y dejarlo descansar. Porque tú también necesitas descansar. Descansar de la insistencia. Descansar de la resistencia. Descansar del esfuerzo de mantener vivo algo que ya se apagó. Y cuando descansas, algo empieza a cambiar. No de golpe. No de forma dramática. Pero algo se mueve. Algo se reorganiza en silencio. Y de pronto hay un poco más de espacio. Un poco más de aire. Un poco más de calma. Y eso es suficiente. No necesitas más. No necesitas respuestas. No necesitas certezas. Solo necesitas un poco de espacio para respirar. Y ese espacio aparece cuando dejas de ocuparlo todo con lo que ya no está. No tienes que hacer nada con esto ahora. No tienes que tomar decisiones. No tienes que cerrar capítulos. No tienes que forzar ninguna conclusión. No tienes que enviar mensajes. No tienes que tener conversaciones difíciles. No tienes que hacer anuncios. Solo puedes permitirte sentir el alivio. El alivio de saber que no todo requiere tu esfuerzo. Que no todo requiere tu intervención. Que no todo requiere tu explicación. Que a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente retirarte. No con drama. No con resentimiento. No con necesidad de tener la última palabra. Solo con quietud. Retirarte de la discusión interna. Retirarte del intento de controlar. Retirarte de la necesidad de que todo tenga sentido. Simplemente dejar que las cosas sean como son. Y tal vez, en los próximos días, notes que algo se siente diferente. Que hay algo que ya no pesa tanto. Que hay algo que ya no ocupa tanto espacio en tu cabeza. Que hay conversaciones que ya no te dan vueltas. Que hay recuerdos que ya no te atrapan. Que hay situaciones que ya no te roban el sueño. Y no es porque las hayas resuelto. Es porque dejaste de resistirte. Dejaste de insistir en cargar lo que ya no te pertenece. Y eso no requiere un momento dramático. No requiere una decisión formal. No requiere un ritual. Solo requiere que dejes de volver ahí. Que dejes de alimentar eso. Que dejes de darle tu atención. Y cuando dejas de darle tu atención, poco a poco se desvanece. No desaparece, pero pierde fuerza. Y tú recuperas la tuya. Vas a estar bien. No porque todo esté bien, sino porque ya no necesitas que lo esté. Porque aprendiste que puedes soltar sin destruir. Que puedes honrar sin aferrarte. Que puedes recordar sin quedarte atrapado. Que puedes reconocer que algo importó sin necesidad de que siga importando para siempre. Y eso no es frialdad. Es madurez. Es saber que la vida sigue. Que tú sigues. Y que hay espacio para lo nuevo solo cuando dejas de ocupar todo el espacio con lo viejo. No tienes que olvidar. No tienes que borrar. No tienes que negar que algo existió. Solo tienes que dejar de vivir ahí. Dejar de regresar ahí cada vez que te sientes perdido. Porque ese lugar ya no tiene respuestas. Ya no tiene consuelo. Ya no tiene nada que ofrecerte.
Ya cumplió. Y tú también cumpliste ahí. Ahora toca otra cosa. Tal vez no sepas qué. Tal vez no lo veas todavía. Pero aparece cuando hay espacio. Y hay espacio cuando sueltas. Respira una vez más. Y cuando estés listo, vuelve. Pero vuelve más liviano. Con las manos un poco más vacías. Con el pecho un poco más abierto. Con el paso un poco más suave. Vuelve sabiendo que no todo depende de ti. Que no todo requiere tu fuerza. Que a veces, la mayor fuerza está en soltar. Si esto resonó contigo, puedes dejar un comentario. O simplemente quedarte en silencio. Ambas cosas están bien. Gracias por estar aquí. Descanses bien.